ya trabajos relacionados con patrones de mortalidad, natalidad y enfermedad en la población inglesa. William Petty propone que es necesario tener un sistema sanitario que vele por la buena salud de los ciudadanos. Y William Petty propone la creación de un consejo de salud en Londres, ¿sí? Junto con John Brown, William Petty crearon las primeras tablas de mortalidad en el Reino Unido. Y estas tablas de mortalidad son consideradas como el comienzo de la demografía moderna. Luego, hasta 1938, vean, casi un siglo después, se reconoce la necesidad de realizar una lista de enfermedades para satisfacer los requerimientos de organizaciones como seguros de vida, hospitales, servicios médicos militares, etc. Y había un antecedente en 1900 de una adaptación de clasificación estadística de la morbilidad. Sin embargo, esta clasificación de la morbilidad era diferente a la clasificación de la mortalidad. Entonces era un problema, porque si había una clasificación distinta entre la morbilidad y la mortalidad, pues no había una concordancia. Es William Farr quien reconoce la necesidad de clasificar las enfermedades igual que las causas de muerte, ¿sí? Pero ven, tuvo que pasar mucho tiempo para que se dieran cuenta de eso, que la clasificación de la mortalidad era diferente a la clasificación de la morbilidad. Entonces, William Farr dice, no, es necesario clasificarlas de la misma forma. Durante la vigencia de la sexta revisión de la CIE, es decir, en la sexta revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades en 1948, se recibieron muchas solicitudes para que hubiera una clasificación única para la morbilidad y la mortalidad. Y a partir de esa sexta revisión, la Clasificación Internacional de Enfermedades ya maneja la misma clasificación para la morbilidad y para la mortalidad en todas sus revisiones. Les digo que actualmente estamos en la CIE 10 y está por salir la CIE 11. En México, haciendo un paréntesis, en México tenemos una información muy rica, una información demográfica muy rica. Desafortunadamente es poco explotada. En nuestro país, desde 1859, se crea por decreto en Veracruz el registro civil. 2 años después, el registro civil se instala en todo el país. Y 20 años después, en 1882, se publica la primera ley de producción estadística y demográfica, y con ello se crea la Dirección General de Estadística. Esta Dirección General de Estadística, a lo largo de la historia de nuestro país, ha venido cambiando de nombre y es lo que actualmente conocemos como el INEGI. ¿Sí? Pero entonces, esta instancia es la que tiene toda la información demográfica del país. En 1893, por primera vez, se integra toda la información de todos los estados del país y se tiene una publicación nacional que continúa hacia nuestros días. Por eso es que ustedes pueden consultar en INEGI los anuarios de población de nuestro país. Esta información ha sido continua, aunque ha habido algunas interrupciones, sobre todo durante la Revolución Mexicana, por razones obvias. Pero desde hace más de un siglo tenemos esa información continua. Por eso les digo que tenemos una información muy demográfica, muy valiosa en nuestro país. Entonces, hay algunos autores, por ejemplo, Susser 1996, vean lo reciente que es. Susser nos propone
la visión de la historia de la epidemiología, entendiéndola como que en la historia de la epidemiología se han presentado diferentes eras y cada era con un paradigma dominante, ¿sí? Es la forma que a mí más me gusta de entender la historia de la epidemiología, cómo ha cambiado el paradigma que tiene el hombre acerca de la enfermedad a través de la historia. Pero para revisar la propuesta de Susser, que dice que existen 3 eras y cada era con un paradigma, tenemos que tener claro a qué nos referimos con un paradigma. ¿Sí? Entonces, ¿alguien sabe qué es un paradigma? ¿Uno de ustedes me puede decir qué es un paradigma? No sé, profe. ¿Nadie sabe? ¿Nadie tiene una idea de lo que es un paradigma? Sí, pues bueno, no sé tampoco muy bien, ¿verdad? Pero lo que yo me imagino es que un paradigma es como una teoría o un tipo de modelo que trata de explicar alguna, pues sí, algún suceso o acontecimiento o alguna realidad, ¿no? Más o menos. Es un modelo, es algo que hacemos siempre porque así siempre ha sido, ¿sí? Miren, para que nos quede más claro, voy a compartir con ustedes una presentación, lo que no estoy seguro si la pueden ver, si no me voy a tener que salir de... A ver, ¿pueden ver una imagen que dice, ¿sabes cómo nace un paradigma? Sí, profe. Ah, qué bueno. Es que en otras veces no lo agarra, pero bueno. Esta es una presentación que llegó por correo de esas cadenas que hay luego. Se me ocurrió abrirla y sí me gustó. Me gustó y la empleo siempre ahora en las clases. Para que nos demos una idea de lo que es un paradigma. ¿Sí? Entonces dicen, ¿sabes cómo nace un paradigma? Resulta que un grupo de científicos colocó a 5 monos en una jaula. Y en el centro de la jaula colocaron una escalera. Y sobre la escalera colocaron un montón de bananas. ¿Sí? Entonces, cuando un mono intentaba subir o subía a la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los otros 4 que estaban en el suelo. ¿Sí? Cuando un mono subía, los científicos mojaban a los otros 4. Luego, pues después de algún tiempo, cuando un mono intentaba subir la escalera, los otros lo golpeaban. ¿Sí? Cuando un mono subía, los otros lo golpeaban. Después de algún tiempo, pues ningún mono subía la escalera a pesar de la tentación de las bananas. Y no subían porque si intentaban subir, los otros 4 lo golpeaban. ¿Sí? Entonces, como ya no había cambios en la conducta, los científicos cambiaron uno de esos monos, lo sacaron de la jaula y metieron a un mono nuevo. Ese mono nuevo, la primera cosa que hizo fue subir la escalera, pero fue rápidamente bajado por los otros, quienes le acomodaron una tremenda golpiza. ¿Sí? Después de algunas golpizas, el nuevo mono ya no subió más la escalera, aunque nunca supo por qué lo golpeaban. ¿Sí? Él intentaba subir la escalera y lo golpeaban, pero no sabía por qué. Pasó el tiempo y entonces tampoco ya no subía nadie a la escalera. Entonces los científicos
cambiaron un segundo mono y ocurrió lo mismo. El segundo mono trató de subir por las bananas y los otros 4 lo golpeaban. Y el primer sustituto participó con entusiasmo de la golpiza al nuevo. ¿Han escuchado hablar de las novatadas? Es decir, a mí me lo hicieron, ahora se lo voy a hacer a los que siguen, ¿no? Y entonces pasó lo mismo. Cambiaron un tercero, pasó lo mismo, cambiaron un cuarto, pasó lo mismo, y finalmente cambiaron al último de los monos viejos, ¿sí? Entonces, en un momento dado, los científicos se quedaron con 5 monos nuevos, que aun cuando a estos monos nunca los mojaron, nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando al que intentara subir las escaleras para llegar a las bananas, ¿sí? Es decir, adoptaron una conducta solo porque así se había hecho siempre, pero no sabían ni por qué golpeaban al mono que subía. Si les pudiéramos preguntar a los monos, ¿por qué le pegas? ¿Por qué golpean al que intenta subir la escalera? Seguramente nos dirían, pues no sé, las cosas siempre se han hecho así aquí. Entonces, eso es un paradigma, un patrón de conducta que a veces hacemos sin saber por qué, ¿sí? O no nos preguntamos si hay otra forma de hacerlo. En la actualidad hay muchos paradigmas en los que estamos inmersos. De los paradigmas en los cuales hemos tratado de romperlo, ya tenemos muchos años, décadas, tratando de romper el paradigma del machismo. El machismo, ¿cuánto nos informan que los hombres son iguales que las mujeres, todos somos iguales, etcétera? Y sin embargo hay comunidades en las que el hombre sigue siendo el jefe de la casa, es el que manda, porque es el fuerte, porque es, etcétera. Pero esto ha sido por generaciones, ¿sí? Antes las abuelitas siempre decían a los nietos hombres, les decían, hijo, tú eres el hombre de la casa, tú eres el responsable de la familia, etcétera. Y a las mujeres les decían, hija, tú tienes que obedecer a tu marido, etcétera. Es decir, no se ha podido quitar esa idea. Por eso el machismo es un paradigma que no se ha podido romper. Entonces, que no pierdas la oportunidad de pasar esta historia a tus amigos para que de una u otra manera se pregunten por qué están golpeando o por qué estamos haciendo las cosas de una manera si tal vez las podemos hacer de otra. ¿Sí? A veces los paradigmas no nos dejan avanzar. No buscamos algo nuevo, otra forma de hacer las cosas por comodidad. Decía Albert Einstein que solo hay 2 cosas infinitas en el mundo: el universo y la estupidez humana. Y Einstein decía que tenía sus dudas sobre el universo, pero no sobre la estupidez humana. Sí, también Einstein decía, es más fácil destruir un átomo que destruir un paradigma. ¿Sí? Los paradigmas son dificilísimos de romper. Por eso, Husserl, regresando a la presentación, Husserl nos dice que para entender la historia de la epidemiología, lo podemos hacer entendiendo que hay 3 diferentes eras de la epidemiología y cada una de ellas con un paradigma dominante acerca de por qué la enfermedad en el hombre. ¿Sí? Ya vimos que primero
se creía que era por los dioses. ¿Sí? Antes de continuar, quiero compartir con ustedes, si a alguien le interesa saber un poco más de los paradigmas, consulten lo publicado por Thomas Kuhn. Es este filósofo, es contemporáneo, vean, murió en 1996. Es un experto en filosofía y fue una figura destacada en el mundo de las ciencias. Y Thomas Kuhn se encargó de renovar la definición teórica del término paradigma para otorgarle una acepción más acorde a los tiempos actuales, y lo describe como la serie de prácticas que trazan los lineamientos de una disciplina científica a lo largo de un periodo. ¿Sí? Es decir, Thomas Kuhn dice que es a veces lo que hacemos de una forma porque así está establecido. ¿Sí? Y esto dura hasta que alguien se atreve a decir que puede haber otra forma de hacerlo, a romper el paradigma. Bien, regresando a la historia de la epidemiología, Susser nos dice, está la era de la epidemiología sanitaria. En ella, el paradigma dominante es el paradigma miasmático. ¿Sí? Lanzisi establece la teoría miasmática, en cuyo planteamiento supone que la causa de la enfermedad infecciosa es debida a los miasmas o las emanaciones producidas por las letrinas alcantarillados, y se supone que el riesgo de contraer enfermedades infecciosas está relacionada con la exposición a esos ambientes miasmáticos cargados con material mórbido. Al grupo de enfermedades infecciosas que poseían este mecanismo de transmisión se les llamó genéricamente pestes. ¿Sí? Por eso, cuando la peste negra, los médicos de la peste utilizaban las mascarillas para evitar respirar este aire miasmático, porque en esa época, la idea de transmisión de la enfermedad era a través de la respiración del miasma. Por eso es el paradigma miasmático. Entonces, vean, primero era el paradigma mágico religioso, es decir, los dioses tienen la culpa de las enfermedades. Luego fue el paradigma, ya no son los dioses, ahora la culpa la tiene el miasma. Este paradigma duró muchos siglos. Durante muchos siglos, la humanidad estaba convencida que la enfermedad se transmitía a través de la respiración del miasma. También les comenté que ninguna disciplina se desarrolla en forma aislada, que avances en unas áreas influyen en otras disciplinas. Y entonces, no sé si es en física o en química, no, en física seguramente, Cook descubrió el microscopio. ¿Sí? Y cuando Cook descubrió el microscopio, demostró que había organismos infinitamente pequeños que no eran posible verlos a simple vista, pero utilizando el microscopio sí se podían ver. Demostró que existían y demostró que estos organismos, a los que denominó microbios, eran los causantes de la enfermedad. ¿Sí? Que cada enfermedad tenía microbios específicos. Entonces, ya vimos, la humanidad empieza a cambiar de paradigma, rompe el paradigma miasmático y adopta el paradigma microbiano. Es decir, ahora el hombre está convencido de que la humanidad, o bueno, los humanos, nos enfermamos a causa de los microbios. Y entonces entra
la era de la epidemiología de enfermedades infecciosas y el paradigma dominante es el paradigma microbiano. Aquí, en los postulados de Cook, plantean que la enfermedad en la población se atribuye a un agente microbiano que es único y específico para cada enfermedad. Este organismo es reproducible y aislable en condiciones experimentales. ¿Sí? Entonces, vean cómo ha cambiado los paradigmas en la humanidad. Primero, era un paradigma mágico-religioso, donde los dioses eran los causantes de la enfermedad. Luego se vino el paradigma miasmático, donde la enfermedad se transmite a través de la respiración del aire o miasma. Y luego cambia el paradigma y ahora estamos convencidos de que la enfermedad se transmite por los microbios. ¿Sí? Ahora, ya no es historia. En la actualidad, en este momento, ¿a qué atribuyen la enfermedad en los humanos? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Quién me puede decir? Por nuestro estilo de vida. Por los estilos de vida, básicamente. ¿Sí? Por eso es que desde hace varias décadas, desde antes de que ustedes nacieran, porque ya vimos que los paradigmas tardan muchos años en cambiar. Actualmente nos encontramos en la era de la epidemiología de enfermedades crónicas y el paradigma de los factores de riesgo. En este paradigma, la enfermedad en la población se atribuye a la interacción producida por la exposición y o susceptibilidad de los individuos a múltiples factores de riesgo. Entonces, el control de la enfermedad en la población se enfoca a la reducción de estos riesgos individuales de enfermar a través de intervenciones sobre los estilos de vida.